¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Sean bienvenidos cada uno de ustedes esta mañana. Que el Señor les bendiga, y los hermanos también que nos ven también por la página, que el Señor los bendiga. En los Juegos Olímpicos, mis hermanos, del año pasado hubo un corredor mexicano llamado José Luis Doctor. Cuando José estaba a punto de terminar la carrera, cometió una infracción que le costó su participación en los Juegos Olímpicos y fue eventualmente descalificado. Estas fueron las razones por las que fue descalificado. En la carrera, mis hermanos, hay dos grandes infracciones en esta prueba del atletismo. Y la primera es la pérdida de contacto con el suelo, que se conoce como la famosa flotación. O sea que cuando estás corriendo en esta clase de carreras tienes que poner bien tus pies en el suelo, que se vean que los estás poniendo todo, no solo la parte del pie. Y la otra flexión ilegal es la flexión ilegal de las rodillas. Esta última norma fue la que, permítanme que esta última fue la última, mis hermanos, que le terminó por afectar a Doctor. Esta última infracción. En la marcha, mis hermanos, está prohibida cierta flexión de las rodillas, o la rodilla con el pie que está tocando el suelo. O sea que cuando un juez se da cuenta de esto, presenta una amonestación al competidor, y 3 de estas amonestaciones significa ir a un corralito que le llaman de castigo, en donde se le advierte que no debe seguir cometiendo la falta. Y posteriormente, mis hermanos, al salir del corralito, una infracción más detectada por los jueces significa la descalificación total. Algo que finalmente acabó por ocurrir con José Luis Doctor. Mis hermanos, la vida cristiana también es una carrera en la que hay reglas de correr, en la que hay reglas de cómo correr. Y no solo correr, sino terminar la carrera. Muchas personas, mis hermanos, en el cristianismo han comenzado bien y se mantienen bien por mucho tiempo corriendo la carrera, pero al final son descalificados por quebrantar leyes del juego. Ahora, el apóstol Pablo, haciendo referencia a esto, escribió a los Corintios, y esto será nuestro texto base. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 27. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 27. La semana pasada, mis hermanos, el pastor Miguel predicaba acerca de cómo caminar con Dios. Y vimos, mis hermanos, cómo es la vida de los que caminan con Dios. Aquellos que no pudieron ver o que no estuvieron aquí la semana pasada, les recomiendo que escuchen la prédica la semana pasada para que la puedan entender la de ahora. Y el tema de mi predicación esta mañana, mis hermanos, es cómo terminar bien la carrera. La semana pasada era cómo es la vida de los que caminan con Dios. Ahora es cómo terminar la carrera. Y es importante, mis hermanos, comenzar la carrera. ¿Cuántos creen que es importante comenzar la carrera del cristianismo? Pero lo más importante es terminarla, no quedarnos a medias. Lo tenemos, 1 Corintios 9, 24, 27, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire o el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, hasta ahí. Un poquito de contexto cultural, mis hermanos. En la ciudad de Corinto, donde Pablo les está escribiendo a esta iglesia, se celebraba cada 2 años los Juegos
un gran concurso deportivo, los juegos llamados ísmicos. ¿Alguien ha escuchado de los juegos ísmicos? ¿No? Bueno, los juegos ísmicos, mis hermanos, se parecen a los juegos olímpicos. Los corintios estaban familiarizados con esta imagen. Y Pablo aprovecha esta información que saben los corintios para enseñarles una disciplina de la vida cristiana. Versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Ahora, Pablo describe la vida cristiana como una carrera, mis hermanos. Entonces, si la vida cristiana es una carrera, esto significa que cuando Cristo me salva para que avance, para que todos los días avance, para que crezca en el conocimiento de Dios y en buenas obras. ¿Se acuerdan que la carta de Efesios habla acerca de que Cristo nos salvó, por gracia nos salvó, pero que fuimos predestinados también para buenas obras, que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo? Cada uno de nosotros, mis hermanos, que hemos sido llamados a esta carrera, tenemos la responsabilidad de respetar las normas del juego. Para los atletas de los Juegos Ísmicos, debían jurar, mis hermanos, esta era una de los requisitos principales para poder participar en los Juegos Ísmicos, era de que ellos debían de jurar ante las autoridades que habían estado entrenando por lo menos 10 meses antes de la competencia. No era que te ibas a presentar ahí, que me gusta, quiero participar en los Juegos Ísmicos y a ver si me dan chance. No, tenías que jurar que habías estado comiendo bien, que habías estado durmiendo bien, que habías estado practicando bien y que estabas listo a participar y que te habías abstenido de muchas cosas. Y la otra cosa, mis hermanos, es que los que corrían los Juegos Ísmicos lo hacían ya sea desnudos completamente o con una especie de taparrabo. Y la razón, mis hermanos, al despojar a los atletas de sus prendas, ya sean los vestidos más caros que usaba un atleta o un pobre, esto fomentaba la igualdad de trato. O sea, cuando estaban a la par y todos estaban listos para correr, todos valían lo mismo. ¿Okay? No había uno que era más rico que otro, sino que en esa posición todos se habían despojado de sus cosas. Además, mis hermanos, al despojarse de sus prendas, evitaban cualquier cosa que les impidiera correr para ganar. Ahora, es interesante esto, mis hermanos, porque el escritor de Hebreos, que posiblemente fue el apóstol Pablo, en Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Si ve la imagen aquí es que estás corriendo en el estadio otra vez y te están observando muchas personas. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, el escritor de Hebreos nos dice que si quieres correr bien la carrera, así como los corredores se despojaban de todo lo que les estorbaba, así también nosotros debemos quitarnos todo aquello pecaminoso que hay en nuestra vida si queremos ganar la carrera. Encontré, mis hermanos, que los trajes de los corredores profesionales pesan muy poco. Entre más livianos, mejor. Nunca veo a un corredor corriendo con botas o con pantalones jeans, sino que entre menos peso lleven ellos, mejor es para ellos porque van a poder llegar a la meta. No ves a un corredor con su mochila al lomo, con sus pertenencias, y tal vez puede llevar el celular, pero nada más. Ahora, otro de los datos, mi hermano, es que no por llevar el traje más liviano o el más caro significaba que van a ganar, sino por la disciplina que tienen, cómo se alimentan, de qué se abstienen, de eso va a depender su rendimiento. Y lo mismo pasa para con nosotros. No se trata de tanta Biblia que yo sepa, de tan fiel que sea la iglesia, de tanto dinero que dé en la ofrenda, de tanto que sirva a la iglesia, sino que de eso de lo que sé de la Biblia lo aplico a mi vida. ¿Qué tanto eso que sé de la Biblia me transforma? ¿Qué tanto de lo que sé de la Biblia lo pongo en práctica? Lo que como, lo que consumo, eso soy.
Si estoy lleno de este mundo, mis hermanos, ahí es donde va a estar mis energías. Y será imposible que corra la carrera porque tengo muchas distracciones que me asedian. Corred de tal manera que lo tengáis, decía el apóstol Pablo. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice también que la forma o la intención que tengamos al correr la carrera no debe ser una de, oh, pues gracias a Dios que Él ya me salvó y pues aquí estoy esperándole a Él que venga. O pues gracias a Dios que ahora soy libre y que pues ahora lo único que tengo que hacer es asistir a la iglesia. No, claro que no, mis hermanos. Es como el ejemplo, no sé si se han notado, los que han viajado. Yo personalmente conozco personas, familiares, que cuando van a viajar en avión, ellos quieren o piden una silla de ruedas y no tienen ningún problema ellos físicos. Piden una silla de ruedas y lo hacen para cuando los controladores del aeropuerto le dicen, ¿cómo es? Cuando déjeme ver aquí. Cuando ellos piden la silla de ruedas, mis hermanos, ellos dicen, quiero que me den una silla de ruedas para que no me va a dejar el avión. Entonces dicen, se van y luego cuando llegan al avión, mis hermanos, para que no los deje atrás el avión, ellos piden una silla de ruedas para que cuando no estén ellos ahí esperando el avión no los deje. Y Pablo dice, esfuérzate en crecer, en madurar, en correr como el atleta lo hace, viendo el premio que va a recibir. 1 Corintios 9:25, mis hermanos, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, Pablo nos recuerda aquí, mis hermanos, que los deportistas terrenales, con tal de alcanzar el premio terrenal, se esfuerzan de tal manera, dice, que luchan absteniéndose voluntariamente de todo aquello que le pueda apartar de alcanzar el premio. Ahora, los deportistas profesionales, mis hermanos, no comen comida chatarra, no comen comida procesada, no toman refrescos o sodas, no comen dulces, duermen 8 horas. Entrenan todos los días, mis hermanos, y son muy disciplinados en sus horas de ejercicio. Ahora, el verbo que Pablo utiliza aquí para luchar es agón. De esta palabra, mis hermanos, es donde proviene nuestra palabra agonizar. Ahora, Pablo dice, esfuérzate con toda tu vida a correr la carrera. Ahora, en comparación con los atletas, mis hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual todos los atletas se esfuerzan? Pues sorprendentemente, mis hermanos, toda agonía que soportan es para conseguir un premio corruptible, un premio perecedero, un premio que se marchita. Entonces, los atletas que tienen del tiempo de Pablo se esforzaban por ganar una corona hecha de pino o laurel. Ahora, ¿qué esfuerzo tan grande, mis hermanos, que hacían estas personas para ganarse una corona de laurel que con el tiempo se terminaba secando? Ahora, existe un contraste, mis hermanos, enorme entre la meta de los deportistas y la meta de los creyentes. Ellos se esforzaban por ganar una corona de laurel o pino, o por conseguir una corona perecedera, pero los cristianos, mis hermanos, nos esforzamos para conseguir una que dura para siempre. La triste realidad, mis hermanos, es que teniendo una recompensa mayor que la de los atletas y deportistas, nos esforzamos menos que ellos. Mis hermanos, por alguna razón le tomamos poca o nada de importancia el correr nuestra carrera cristiana. Como les decía acerca de los de la silla de ruedas, disculpen que me confundí ahí un poco, que estas personas, ellos piden una silla de ruedas para que los lleven y que no los deje el vuelo. Entonces así, mis hermanos, hay muchos cristianos
de que cuando ellos quieren correr la carrera, pero quieren que otros cristianos los empujen. Ellos dicen, no, tú llévame, empújame en la silla de ruedas para entre menos esfuerzo yo tenga para llegar a la carrera, así será mejor. Pero mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a correr la carrera. No en silla de ruedas, no en patinetas, no en un go-kart, corriendo la carrera como lo hacían los atletas. La triste realidad, mis hermanos, es que nos esforzamos en la vida para todo, menos para nuestra santidad y crecimiento espiritual. Nos esforzamos por ser los mejores académicos, queremos tener las mejores notas en la escuela o en el colegio. Nos esforzamos para ser los mejores trabajadores en nuestro puesto laboral. Queremos llegar temprano, queremos ser los primeros en llegar 15 minutos antes. Queremos salir y dar el tiempo extra a nuestros empleadores. Nos esforzamos por ser los mejores deportistas. ¿Sí? Queremos, si estamos en algún equipo de la escuela, o los muchachos que están en un equipo de la escuela, ¿qué es lo que tienen en mente? Ser los mejores de todo, ¿verdad? Ahora, nos esforzamos también por sentirnos más atractivos físicamente. ¿Cuántos se esfuerzan por sentirse más atractivos? ¿Ah? Claro que sí, mis hermanos. Nunca sales de tu casa sin verte en el espejo. Bueno, yo quiero verme bien. Nos esforzamos por guardar un tiempo de ocio en nuestras vidas para ver series y películas. O sea, esto no es nada malo, mis hermanos. Todas estas cosas no son nada malo en sí. El problema es poner nuestro enfoque en ellas. Nos esforzamos para salir con nuestros amigos y no perder ninguna fiesta. Nos esforzamos para todo menos para lo que realmente es importante, que es crecer en santidad. Mis hermanos, nosotros tenemos un cristianismo que da vergüenza muchas veces. Cada vez que escucho testimonios de cristianos en países musulmanes, me cuestiono verdaderamente si soy cristiano. Y esta semana estaba viendo un testimonio de una pareja de hermanos iraníes que predican el evangelio allá. Y una de las cosas, mis hermanos, que estaban diciendo era que ellos deben de reunirse a escondidas. Imagínate que tengas que reunirte, no hay iglesias, sino en sus casas, pero tienen que hacerlo de escondidas en su basement o en un lugar, mis hermanos, que nadie se dé cuenta que tú estás ahí. Lo hacen escondidas, mis hermanos, y no solo se reúnen los domingos, sino que se reúnen todos los días. ¿Por qué? Porque aman, dice, congregarse. Ellos saben de que necesitan congregarse. Versus a nosotros, mis hermanos, tenemos libertad para reunirnos y muchas veces no lo hacemos. Estos hermanos, mis hermanos, otra de las cosas que ellos deben, cuando es el momento de alabar a Dios, de cantar, dice que lo hacen en secreto. Entre más bajita la voz, porque no quieren que nadie los escuche, no porque les da vergüenza, sino que porque significa de que si alguien los escucha, los van a venir a arrestar. Nosotros podremos cantar, mis hermanos, con toda nuestra fuerza, están las letras de en la pantalla ahí, y no lo hacemos. O no los escucho, porque tengo aquí la música, pero, mis hermanos, tenemos toda la libertad del mundo y no lo hacemos. Estos hermanos, mis hermanos, predican el evangelio arriesgando sus vidas. A nosotros nos da pereza salir a predicar el evangelio porque tenemos miedo a que nos rechacen o que nos hagan preguntas difíciles que no podamos responder. Ahora, otra de las cosas que estaba diciendo ellos es que cada vez que se reúnen, saben que corren el riesgo de ser asesinados ese día o de que los arresten y la cantidad de años que les van a dar es 5 años a 10 años de prisión por predicar el evangelio, porque el nombre de Jesús está prohibido en esa cultura. Y nosotros, mis hermanos, no le tomamos importancia congregarnos y no tenemos ninguna persecución. Ahora imagínate este escenario. Hay 2 cristianos, uno que fue perseguido por predicar el evangelio y que fue asesinado por la causa de Cristo, y yo que viví un cristianismo en donde no tenía que tenía toda la libertad para poder servir a Dios y no lo hice. Imagínate que estamos en el cielo y le pregunto a este cristiano, ¿cómo murió? Y él me dice, no, pues yo morí sufriendo por la causa de Cristo. Me mataron a toda mi familia y así es como llegué al cielo. Y luego este cristiano me pregunta, ¿y cómo tú sufriste?
No, pues yo venía a la iglesia y llegaba una hora antes aquí, preparaba todas las cosas que estaban aquí y creo que mi mayor esfuerzo que yo hacía era pues, llevar el piano y traerlo a la iglesia. Imagínate, mis hermanos, la comparación cómo viven estos hermanos y cómo nosotros vivimos. Ahora, ¿qué se requiere para que nosotros, muchas veces me he preguntado, ¿por qué estas personas, si arriesgan tanto, el cristianismo de ellos es más fuerte que el de nosotros? Vi en las noticias que muchas iglesias cristianas hispanas se están quedando vacías por tener redadas de migración. Y dicen que ahora ellos ven los servicios por internet en lugar de asistir a la iglesia. Ahora, ¿qué puede pasar si te arresta migración? Que te envíen a tu país, que te separen de tu familia, pero no te pueden quitar la vida. No te pueden obligar a que no seas cristiano, no te pueden obligar a que niegues tu fe. Ahora, comparado con eso, mis hermanos, ¿qué va a pasar cuando venga la verdadera persecución? Cuando nos toque vivir como estos hermanos en los países musulmanes, que no solo nos van a arrestar, sino que vamos a poder, hasta llegar a tener que pagar con nuestra vida, si es posible. Ahora, ¿estamos dispuestos a arriesgar todo y a seguir corriendo la carrera? Mis hermanos, en mi opinión, examinándome a mí mismo, encuentro que la razón por que no estamos dispuestos a sufrir por Cristo es porque Cristo no es nuestro mayor tesoro. Hay cosas en nuestra vida que compiten con Él. Todavía existen ídolos en nuestros corazones que deben ser derrumbados. Creo que un teólogo del pasado dice que nosotros somos una máquina de hacer ídolos. Dios derrumba un ídolo y al mismo tiempo estamos formando otros. Necesitamos arrepentirnos, mis hermanos, diariamente y pedirle a Dios que Cristo y su evangelio sea nuestra pasión, que Cristo sea nuestro mayor anhelo, que mi vida secular no sea mi propósito, sino el glorificar a Dios, que mi propósito final sea glorificar a Dios y vivir por su causa. Ahora, y que mi trabajo secular, mis hermanos, no sea solo un medio para sobrevivir, pero que mi vida esté empapada de la gloria de Cristo. Muchas veces no corremos la carrera porque menospreciamos la corona y el premio que Cristo nos dará, porque estamos tan acostumbrados a vivir consumiendo comida chatarra, porque no queremos también ejercer dominio propio. Y no estoy hablando de comida literal, mis hermanos, ustedes me entienden a lo que me refiero con comida chatarra. Porque los placeres temporales de este mundo nos llenan más la atención de la gloria venidera. San Agustín decía, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, o sea, placeres temporales, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Pasión por Cristo. Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16, mis hermanos, NBI dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Ahora, las preguntas que surgen aquí, mis hermanos, es ¿por qué estamos tan obsesionados con seguir ocultando la luz que hay en nosotros? Si es que hay luz. Jesús dice también que en una ciudad, en una montaña no se puede ocultar. No sé si cuando has viajado de noche y ves una ciudad en una montaña, ¿qué es lo primero que ves? Luces. Mis hermanos, dice Jesús cuando se fue, mis hermanos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que yo soy la luz del mundo, decía él, pero cuando él se fue, dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Entonces, si nosotros si el mundo está en tinieblas y vemos que lo está, ¿por qué es? ¿Por qué es que el mundo está en tinieblas? Porque los que hemos sido llamados a ser luz, no estamos siendo luz. Jesús dice, nadie enciende una lámpara también para esconderla en un cajón. Cuando en el contexto aquí cultural es de que las lámparas que habían eran con aceite. Creo que somos del campo de Honduras, teníamos los candiles, ¿se acuerdan?
que usábamos con candiles para encender y tenían llamas. Nadie va a enciende un candil y lo va a poner en un cajón. ¿Por qué? Porque va a agarrar fuego la casa. Lo enciendes y lo pones en un lugar alto para que alumbre a todos. Y mis hermanos, finalmente dice que debo vivir una vida tan diferente que los incrédulos puedan ver y alabar a Dios. Cuando los incrédulos, mis hermanos, ven mi vida, ¿qué dicen de mí? Dicen, ¿y ese es cristiano? Yo para ser hipócrita como él mejor no soy nada. O dicen, verdaderamente ese hombre o mujer se parece a Cristo. ¿Qué dicen los incrédulos? Mis hermanos, nuestras vidas deben reflejar a quién servimos. ¿Quieres saber para quién vives? Piensa en cuáles son tus prioridades. ¿Conocer a Dios y vivir para su gloria o vivir entretenido con los placeres de este mundo? El pastor Miguel Núñez, en su libro Yo soy el Dios que te transforma, se lo recomiendo mucho, mis hermanos. Él dice, el pueblo que conoce a Dios primero necesita reconocer su pecado y su necesidad de Él. Algunos cristianos han llegado a reconocer que no tienen gran interés por las coronas que Dios les entregará al entrar en gloria. Si esta es tu manera de pensar, creo que estamos corriendo dos carreras distintas con metas distintas para un Dios distinto. En cambio, otros corren como viendo a Dios sentado en su trono. Esos cristianos viven, se mueven y existen para la gloria de Dios. Mientras tanto, el otro grupo tiene al yo en el trono. Viven en su mundo, se mueven en su mundo y existen para expandir y disfrutar su propio mundo. Las cosas de esta vida los motivan más que las del mundo venidero. Si tú quieres caminar en pos de Dios y conocerlo, de verdad necesitas abrir tus ojos a esta importante realidad. ¿Quién está en el trono de tu vida? Filipenses 3:13, el 14, mis hermanos, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo decía, mis hermanos, ¿saben qué, Filipenses? Yo sigo corriendo esta meta, yo sigo corriendo esta carrera, todavía no la he terminado. Y si tropiezo y veo mis errores, veo mis pecados, dice Pablo, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo y me esfuerzo a lo que está adelante, porque si me enfoco, mis hermanos, si mi enfoque es mis pecados o mis faltas o en lo que he fallado en el pasado, no podré avanzar. ¿Te acuerdan lo que decía Hebreos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Debo proseguir, mis hermanos, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, Pablo usa aquí la imagen de una carrera en la que el atleta corre hacia la meta. El premio consiste en el llamamiento de Dios. Es posible, mis hermanos, que con esto el apóstol prosiga todavía en el lenguaje figurado, refiriéndose a que el árbitro llama al ganador de la carrera a la tribuna, como era en los juegos ísmicos, que cuando se le daba el premio al ganador, el árbitro estaba en una especie de trono donde los coronaban, y ahí se le entregaba una corona de laurel o de pino. Mis hermanos, correr la carrera es llegar a conocer a Cristo y vivir su vida. Si Dios nos ha llamado a correr la carrera, ¿cuánto Dios los ha llamado a correr la carrera? Si somos unos de esos participantes de este gran evento, mis hermanos, necesitamos poner de todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Necesitamos dominio propio, necesitamos abstenernos de todo aquello que nos estorba para correr bien. Ahora, correr la carrera, mis hermanos, cristiana, básicamente es nuestra vida de santificación. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, lo que Pablo no dice en este texto, mis hermanos, es que debo ocuparme en cuidar mi salvación. Mi salvación está asegurada ya en Cristo.
sino que debo trabajar en todas aquellas cosas que me ayudan a crecer más y más en mi santidad. Regresando entonces a Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Una vez más, Pablo, mis hermanos, se presenta a sí mismo como ejemplo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Y esto es lo que debemos hacer nosotros los predicadores, mis hermanos, poner siempre como ejemplo, ponernos siempre a nosotros primero como ejemplo. Si la palabra de Dios no habla primero a nuestras vidas, si yo vengo aquí a predicarles algo que no me habló primero a mí, es porque no estoy viendo la palabra. Uno de los mayores enemigos de los pastores y de los que predicamos es que usualmente cuando estamos preparando un mensaje, somos tentados a pensar en personas de la iglesia que deben escuchar estos mensajes. Y muy pocas veces, mi hermano, nos detenemos a pensar qué Dios quiere decirme a mí primero. Qué Dios quiere hablarme por medio de su palabra a mí primero. Cierro paréntesis. Ahora, Pablo cambia de énfasis, mis hermanos. Pablo habla ahora acerca de los corredores que corrían en el estadio. Ahora no habla acerca de los que corrían en el estadio, no habla acerca de los corintios, sino que habla de él. ¿Por qué? Porque lo importante, mis hermanos, delante de Dios respecto a nosotros, no es lo que hagan los demás, sino lo que yo haga. Dios no te va a juzgar en base a lo que hacen los demás, sino te va a juzgar a ti individualmente. No habrán excusas. No vas a poder decir, oh Señor, es que yo no me esforzaba porque los demás no querían esforzarse, porque los demás no daban ejemplos, porque los líderes no daban ejemplos. O yo no servía en la iglesia porque nadie me agradecía. No, claro que no, mis hermanos. Vas a ser recompensado no en base a lo que hagan los demás, sino en base a lo que tú hayas hecho, en base a lo que te hayas esforzado y luchado. Y veamos lo que nos quiere decir el apóstol Pablo entonces de su experiencia en esta carrera cristiana. Pues para enseñarnos nos da dos ilustraciones, la del atleta y la del luchador. En este caso es un boxeador. Veamos lo que dice. Sigue diciendo el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. El adverbio, la palabra en griego para aventura es adelos, que significa sin claridad, de manera confusa. La palabra en griego es adelos, que significa sin claridad, de manera confusa. Y deberemos interpretarlo en este contexto como sin tener en claro un objetivo. Ahora la NBI lo traduce, así que yo no corro como quien no tiene meta. O sea, a lo loco. Pablo dice, yo tengo un objetivo, mi objetivo es parecerme a Cristo. Mi meta es Cristo, mis ojos están puestos en Él. Mi meta es cumplir aquello para lo que Cristo me llamó. Pablo, como atleta, mis hermanos, que corre, tiene puesta su mirada en la meta. A lo largo de toda su carrera, la meta estaba siempre delante de él. Un lenguaje muy similar, mis hermanos, lo encontramos en Filipenses 3:13 al 14, que ya lo leímos, donde él decía, yo mismo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, no sé si se han fijado en las Olimpiadas, algo muy curioso que pasa es que ningún atleta cuando corre pierde de vista la meta final. No hay un atleta, mis hermanos, en las Olimpiadas que mientras está corriendo está mirando a las gradas o está mirando los camarógrafos o a sus contrincantes. Oh, me gustan tus zapatos, lo que andas. O me gusta tu uniforme. No, ellos siempre están mirando a un blanco. Y mis hermanos, esa es la única forma que ellos pueden ganar la carrera, cuando ponen sus ojos en la meta e intentar alcanzarla antes que nadie. Si muchos de nosotros, mis hermanos, nos desviamos tanto en nuestra carrera cristiana, se debe a una sola cosa. Y es que hemos quitado la vista de nuestra meta. Hemos dejado de ver el premio. Hemos dejado de ver a Cristo.
y hemos empezado a ver a nuestros alrededores y hemos perdido toda la motivación por el cual habíamos empezado la carrera, que era obtener el dicho premio. El libro de Hebreos nos anima y alienta a no apartar nuestros ojos, nuestra mirada de nuestro mayor tesoro que podamos tener, que es Cristo. Ya lo leímos, donde decía, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Todos los santos del Antiguo Testamento que terminaron bien la carrera, y lo pueden encontrar en todo el capítulo 11 de Hebreos. El escritor de Hebreos sigue diciendo, mis hermanos, despojémonos entonces de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, no en mi hermano que está corriendo a la par mía. Si mi hermano no está corriendo bien, mi deber, mis hermanos, es animarlo a que lo haga bien. Si yo me pongo a ver las faltas de mis hermanos, muchas veces voy a terminar tropezando en mi propia carrera. Debo poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciándolo el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, cuando Cristo sea nuestra meta, lograremos terminar bien la carrera. ¿Por qué? Porque eliminaremos toda clase de distracción que nos asedia. La siguiente imagen que Pablo usa es la de un boxeador. Esto lo explica Pablo y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, es decir, no como un boxeador que en el combate no consigue dar a su adversario. Pablo nos dice que correr la carrera también es predicar el evangelio. Y lo podemos ver en el contexto del capítulo 9. Y no perder, dice también, ninguna oportunidad que tenemos, ya que nuestra vida temporal es muy corta. ¿Cuántos, como les decía en la vigilia, creo era, cuántos años crees más que vas a vivir? Mi hermano, si Cristo nos llamó, tenemos un lapso de vida para poder hacer algo por el evangelio. Así como el que pelea, mis hermanos, el boxeador, él sabe que está en el ring y no tiene 10 horas para acabar con su contrincante. Tiene cierto tiempo. Así, mis hermanos, el boxeador sabe de que él debe pegar el primer golpe a su oponente lo más pronto posible. La actitud de Pablo, mis hermanos, que trata aquí es acerca de la adaptación que él tenía hacia los judíos, hacia los gentiles y hacia los débiles cuando les predicaba el evangelio. Y veamos en 1 Corintios 9, 19, 23. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, mis hermanos, porque está muy claro. 1 Corintios 9, 19 al 23, el contexto de lo que estamos leyendo. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso, cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, para ayudarlos a creer en Cristo. Y aclara Pablo, esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Wow, mis hermanos. Qué determinación la que tenía el apóstol Pablo en predicar el evangelio. La que tenía el apóstol Pablo. Esta forma, mis hermanos, de pensar debe ser nuestra oración. Que nos amoldemos a los demás con tal de llevarlos a Cristo. Y aclaro, mis hermanos, no me refiero a que pequemos, ¿ok?, sino a que seamos compasivos con ellos. Que cuando los incrédulos sepan que somos cristianos, no digan que somos cristianos porque somos unos fariseos que no queremos juntarnos con ellos, sino que vean en nosotros la compasión que tenemos por sus almas, así como Cristo
y Pablo la tenían, por los perdidos. Mis hermanos, pidámosle a Dios que nos dé compasión por los perdidos. Ahora, el apóstol Pablo sufrió desvelos, azotes, cárceles, naufragios y finalmente su muerte, todo porque tenía un solo objetivo por delante, y ese era promover la proclamación del evangelio. Este mismo comportamiento, mis hermanos, de abnegación, él lo esperaba de los corintios y lo espera de nosotros también. Y ese comportamiento, mis hermanos, debemos tener todos nosotros. La única razón por la que Cristo nos salvó es para que demos a conocer sus bondades a los demás. 1 Pedro 2:9 dice: a vosotros, ¿quiénes son esos? Los que Dios rescató, los que Dios salvó. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, eso es correr bien la carrera, vivir para la gloria de Cristo. Ahora, hasta aquí, pregúntate, ¿estoy corriendo bien? ¿O estoy ocupado en otras cosas que no es la gloria de Cristo? Ahora, en el último versículo, mis hermanos, Pablo nos dice quién es ese contrincante a quien él golpea. El versículo 27 de Corintios dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A lo que Pablo se refiere aquí, mis hermanos, con golpear a su cuerpo, es que a nuestro cuerpo es la sede de todas pasiones y malos deseos. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla acerca de que muchas veces dice que yo quiero hacer lo bueno y mi carne dice que me arrastra a hacer lo malo. Y a veces yo quiero hacer mi carne quiere hacer lo malo, pero mi espíritu me dice, no, tienes que hacer lo bueno. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Les recomiendo que lean el capítulo 7 de Romanos. Mis hermanos, este cuerpo debe mantenerse bajo el control por el poder del Espíritu Santo, de modo que no cedamos a los deseos de la carne, sino que hagamos nuestro cuerpo nuestro esclavo. La imagen aquí es que cuando nuestro cuerpo quiere llevarnos a pecar, debemos someterlo. Y eso nos va a doler, mis hermanos. A la carne no le gusta ser sometida. Pero si queremos terminar bien la carrera, debemos tener dominio propio. Luego dice Pablo que debemos ejercer dominio propio porque si no lo hacemos, tenemos el riesgo de quedar eliminados de la carrera. Y esto es lo que hace Pablo y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. En esta parte, mis hermanos, Pablo prosigue todavía con la metáfora en el ámbito deportivo. El habiendo sido heraldo para otros, se trata de proclamar las reglas del juego. Pablo, como proclamador de las reglas del juego, como el que predicaba el evangelio, pero en su aplicación, mis hermanos, o en su práctica no lo hacía. Se trata de la predicación infructífera del evangelio. Yo no puedo predicar, mis hermanos, el evangelio y no vivirlo. ¿Por qué? Porque al final, mis hermanos, seré descalificado. También las últimas palabras de este versículo significan una competición deportiva. Pablo no quiere ser descalificado por el árbitro, en este caso es Dios, o sea, por no pasar la prueba o ser hallado deficiente o ser rechazado, lo que conllevaría que no iba a recibir el premio. Ahora, Pablo no está hablando de perder la salvación aquí, porque muchas veces podemos decir, ok, entonces Pablo está diciendo, yo no lo he alcanzado todavía, pero le estoy luchando mis fuerzas. No, este versículo, este pasaje, mi hermano, está hablando de salvación, está hablando de la carrera o de la vida de santificación que cada uno de nosotros los creyentes tenemos. El versículo 10 de de 2 Corintios 5, NBI dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que les corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ahora, cada uno de nosotros, mis hermanos, si somos nacidos de nuevo, tenemos una tarea que cumplir.
Y dependerá de nosotros, mis hermanos, si Cristo nos premia ese día o no. Otra vez no estamos hablando de salvación. Los cristianos, mis hermanos, vamos a comparecer al tribunal de Cristo para recibir recompensas, no para ser condenados. La carrera que tenemos por delante es nuestra responsabilidad, correrla bien de modo de no ser descalificado al final. Ahora, no se trata de participar en la carrera, sino de terminarla y de poder ser recompensado por el gran juez. Ahora, poniéndose a sí mismo como ejemplo, el apóstol Pablo advierte seriamente a los corintios que eran muy libertinos. Corinto estaba en una ciudad, mis hermanos, portuaria. Era una ciudad portuaria donde venían muchas personas, muchos mercaderes, y por ser una ciudad portuaria estaba el templo de la diosa Artemisa, y había muchas idolatrías, mis hermanos, fornicaciones, adulterios, de todo. Y aún en la iglesia, mis hermanos, habían muchos pecados que los corintios todavía practicaban. Y Pablo les dice: quien no controle y contenga sus pasiones, placeres y afán de libertad, o sea, que quieren ser libertinos, finalmente serán rechazados y condenados por el juez celestial. Mis hermanos, no solo se trata de venir a la iglesia. O le entramos de lleno o renunciamos. El contexto posterior, mis hermanos, del apóstol Pablo nos advierte cómo debemos correr la carrera y nos da una lista de ejemplos de personas que en el Antiguo Testamento, quienes no corrieron bien. Es más, nunca les importó correr bien la carrera, demostrando su incredulidad, por lo tanto no eran salvos. Y lo vemos en el capítulo 10. El capítulo 10, el siguiente contexto ahí, mis hermanos, de Romanos, de 1 Corintios, 10:1, Pablo los amonesta a los corintios y les dice: por tanto, no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, o sea, los israelitas, todos estuvieron bajo la nube. Los que hemos estudiado Éxodo y Levítico hemos visto acerca de que la nube era Dios, o Dios estaba en la nube, y dice que la nube los cubría en el día para que no se asolearan y en la noche les daba calor. Y todos pasaron el mar, o sea, Dios los protegió. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, o sea, todos estos habían sido bendecidos con el resto de los que sí eran salvos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, o sea, los incrédulos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. El contexto aquí es cuando los israelitas hicieron el becerro de oro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Esta parte de lo que habla Pablo es cuando los israelitas se empezaron a fornicar con las hijas de Moab, y Dios mató a 23,000 de ellos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando se quejaban los israelitas que no tenemos comida, no tenemos agua, vamos a morir en el desierto, entonces Dios les mandó serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Le voy a leer el pasaje ese cuando ellos murmuraron. El contexto aquí, mis hermanos, es que los israelitas, un grupo de israelitas, la rebelión de Coré, se rebelaron contra Moisés diciendo: ya no queremos que tú nos guíes. Ya basta de ustedes, de Aarón y Moisés. Entonces Dios, mis hermanos, Moisés los puso y les dijo: ok, mañana ustedes van a estar de enfrente del Señor y Dios va a demostrar a quién Él escogió. Cuando esto, mis hermanos, la rebelión de Coré está en Números 16, todo el capítulo 16, estas personas, mis hermanos, la tierra se los tragó enfrente de toda la multitud. Y dice que ellos, los israelitas, al escuchar los gritos de los otros cuando la tierra se los tragaba vivos, al siguiente día, mis hermanos, no tuvieron temor de Dios, dice el versículo 41 en Números 16. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo:
vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ahora, ¿quién los había matado? ¿Moisés o Dios? Dios. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 israelitas, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Ahora, mis hermanos, estas son advertencias acerca de la murmuración. La murmuración, mis hermanos, es hablar mal en contra de otras personas o de otros hermanos cuando ellos no están presentes. Versículo 10 de 1 Corintios dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, alguno podría decir: a mí no me puede pasar esas cosas. Versículo 12 dice: así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ahora surge una pregunta. ¿Cómo sé si estoy corriendo bien la carrera? O si soy uno de esos que ha sido bendecidos como estos israelitas que estuvieron bajo la protección de Dios, pero al final no entraron a la tierra prometida. Por su incredulidad y por sus malos frutos, mis hermanos, fueron condenados. La forma en que sé si estoy corriendo bien es que me preocupa hacer la voluntad de Dios. Puede que muchas veces caiga y me tropiece en mi carrera, pero que sigo adelante. Aunque sea de arrastra, aunque sea que tenga una pierna encalambrada, pero estoy mirando hacia el blanco y prosigo hacia él. Aunque sea que llegue gateando, mis hermanos, pero quiero llegar al final. El tipo de carrera, mis hermanos, de la que habla Pablo, y lo estaba viendo en el original, no es una carrera de velocidad, sino una maratón. La diferencia, mis hermanos, entre las dos: la carrera de velocidad se premia al que llega primero, y es creo que de 300 metros. La otra es una maratón y es de 42 millas, o sea, algo muy... En esa carrera, mis hermanos, de maratón, vas a enfrentar muchas dificultades. Y esta se premia a quienes llegan al final, no a quien llega primero. Asimismo es la carrera del cristiano, mis hermanos. Dios no te va a premiar porque tú llegaste primero allá y que dejaste a otros hermanos atrás, sino que si tú llegaste también allá. Por otra parte, mis hermanos, si no vivo para la gloria de Cristo, aunque esté en medio de la multitud corriendo, estaré corriendo en vano. Hay muchos que no terminan las maratones por no haber tenido dominio propio, por su alimentación, por su falta de ejercicio y porque hicieron trampa. Ahora, a continuación les voy a dar una lista de 10 personas que no corrieron bien la carrera, que hicieron trampa en la Biblia, y de 2 al final que sí corrieron bien. A ver si los reconocen. Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Genuel. ¿Saben quiénes son? Ni idea, ¿verdad? La razón, mis hermanos, es por esto. Jeremías 17:13. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona será avergonzado.
El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, fuente de aguas vivas. Segunda de Timoteo 2:5, mis hermanos, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Todo aquel, mis hermanos, que no corre legítimamente será olvidado, como cuando escribes algo en el polvo. A veces ha escrito un corazón ahí en la playa, ¿qué pasa cuando viene la ola? Se borra. Ahora, ¿qué quieres que se diga de ti aquel día que esté frente a Cristo? Buen siervo fiel. ¿Entra al gozo de tu Señor? ¿O apártate de mí, hacedor de maldad? Ahora les voy a dar el nombre de los otros dos que sí terminaron bien la carrera con el grupo de los 10. Los otros dos son Josué y Caleb. Ahora, ¿quiénes son el grupo? ¿Quiénes son el grupo ahora? Los 12 espías que envió Moisés. Ahora, ¿por qué aquellos nadie los conoce? No terminaron bien la carrera. Es más, nunca les importó. Ahora veamos qué pasó con esos los que hicieron trampa. Números 14:36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Josué y Caleb, mis hermanos, de todos los israelitas que salieron de Egipto, incluyendo Moisés, Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque corrieron bien la carrera. Mis hermanos, esta carrera no se trata de comenzar bien, como les había dicho, se trata de terminar bien. Ahora hemos estudiado acerca del apóstol Pablo, cómo él corría su carrera y nos da el consejo de qué cosas evitar al correrla. Cuando Pablo les escribió a los Corintios en esta carta de 1 Corintios, lo hizo alrededor del año 55 o 56 de nuestra era. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿terminó Pablo bien la carrera? ¿Qué piensan? ¿Logró él recibir el premio por terminarla bien? Bueno, 9 o 10 años aproximadamente después, mis hermanos, el apóstol Pablo al final de su vida le escribe a su discípulo Timoteo, y esto le dice en 2 de Timoteo 4:5-8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, ¿cómo hago para terminar bien la carrera? Veo la vida, mis hermanos, de personas como el apóstol Pablo que vivieron por la causa de Cristo, que vivieron una vida sacrificada, e imito cómo corrió el apóstol Pablo con paciencia la carrera. Entonces, en conclusión, ¿cómo terminó bien la carrera? Número 1, despojémonos de todo el peso de pecado. Es importante, mis hermanos, dejar atrás lo que nos impide avanzar en nuestra fe. Número 2, preparémonos y entrenemos. La preparación espiritual es esencial para enfrentar, mis hermanos, los retos de la vida. Llenémonos de Dios por medio de su palabra y la oración. Amén. Y número 3, fijemos nuestros ojos en Jesús. Mantengamos nuestros ojos, mis hermanos, en Cristo, que es nuestro autor y consumador de la fe. No nos enfoquemos en cómo corren los demás. No nos enfoquemos, mis hermanos, en que si los otros están corriendo bien o no lo están corriendo. Porque cuando lo hagamos, mis hermanos, vamos a tropezar. ¿Sí? Enfoquémonos en cómo estamos corriendo nosotros. 4, confiemos en las promesas de Dios. La esperanza, mis hermanos, y la seguridad en las promesas divinas nos sostendrán en momentos difíciles. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como último, corramos con paciencia. La perseverancia es la clave para enfrentar los desafíos y sufrimientos en el camino. Mis hermanos,
Les recomiendo que lean el capítulo 11 de Hebreos acerca de estas personas, de todos los que corrieron bien la carrera y cómo la terminaron. Y mis hermanos, hemos sido llamados a vivir para su gloria. O vivimos para nosotros, o vivimos para aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Amén. ¿Para quién quieren vivir? ¿Para quién queremos vivir? ¿Para Cristo o para nosotros? Pongámonos en nuestros pies, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablaste una vez más, Señor. Gracias porque primeramente me hablaste a mí, Señor, para poder hacer cosas en mi vida que necesito cambiar, Señor. Cambiar cosas en mi vida que necesitan ser transformadas. Ayúdame por el poder de tu Espíritu, Señor. Empieza en mí, Señor. Y ayuda a cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí también reunidos. Ayúdanos a correr bien la carrera que tenemos por delante, Señor. Te rogamos, Padre Santo, de que tú seas nuestro mayor tesoro, de que tú seas, que pongamos nuestros ojos en ti, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, el que comenzó en nosotros la buena obra y que tú has prometido que la terminarás hasta el día de Jesucristo. Señor, te rogamos que nos ayudes a no enfocarnos en la falta de los demás, sino a animarlos a que sigan corriendo con nosotros. Ayúdanos a ayudarlos a ellos, Señor, a que sigan corriendo la carrera, a que si se tropiezan, que les demos la mano, Señor, en lugar de empujarlos o aplastarlos. Ayúdanos, Padre Santo, a que corramos esta carrera en amor con aquellos que son débiles. Ayúdanos, Señor, a alzar la mano, Señor, a aquellos que están perdidos. Ayúdanos a tener compasión por los perdidos, Señor, así como tú lo hacías, así como tú tenías esa compasión por los que no tenían ningún chance. Te rogamos, Señor, de que nos des tu corazón. Pon tu corazón en nosotros. Ayúdanos a hacer tus pies, ayúdanos a hacer tus manos. Señor, que tu deseo sea nuestro deseo. Y ayúdanos a correr con paciencia, Señor, sabiendo de que tú estás enfrente de nosotros, Señor, y que recibiremos ese premio, que es la corona de justicia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano y va a llevar el micrófono. ¿No hay preguntas? Ok, ¿hay preguntas en la página? Que hermano José Bardales, Dios le bendiga y gracias por conectarse a la página. Los hermanos también que nos vieron por la página, el Señor les bendiga. Así vamos a dar despedida entonces la enseñanza de esta mañana, el servicio, mis hermanos. Sin antes avisarles o invitarlos a los hermanos, los amigos que no tienen dónde congregarse, que si quieres congregarte con nosotros o si no tienen servicio, tenemos servicio a las 7 de la noche. La dirección es 603 Lower Creek Drive y estamos ubicados en Leonard, North Carolina, 603 Lower Creek Drive. Y los vemos el miércoles a las 7 de la noche para seguir con nuestro libro de números. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.